Uno de los temas que más ha provocado, ha producido comentarios y que se viene tratando desde la semana pasada que se presentó un proyecto de ley en ese sentido, es el tema del Código de Trabajo y su consecuente subtema, que no por subtema deja de ser importante, el tema de la cesantía. Para eso hemos invitado en el día de hoy a un experto. Está con nosotros Jorge Peña, abogado y laboralista, y que maneja muy bien el tema, y con él vamos a conversar acerca de este y otros aspectos de la propuesta del Código de Trabajo. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Amado, y a todo el equipo. Buenos días a los televidentes. Placer de tenerte acá. Sobre el tema sobre este tema se ha hablado muchas cosas. Ponlo en contexto. ¿Cuál es tu opinión para entonces nosotros ver si coincidimos en algunas cosas? Adelante. Muy bien. Obviamente que el tema de la cesantía dentro del proceso de discusión, debate de la reforma al Código de Trabajo, que ha llamado el Poder Ejecutivo en su presentación un proceso de modernización del Código de Trabajo que no deja de tener sus elementos propios de la modernización, porque hay unos ajustes y unas actualizaciones del Código de Trabajo que es de 1992, que dado los avances que ha tenido la sociedad dominicana y el sector económico y los medios de producción, el avance de la tecnología y las diferentes modalidades en que se desarrolla la vida laboral, pues hace necesario que se hagan ajustes importantes en el Código de Trabajo. Pero hay un tema crucial que, aunque no fue de los temas presentados por el Poder Ejecutivo en la reforma, en la propuesta de reforma que depositó en el Congreso, sí el sector empresarial ha estado insistiendo en que se coloque sobre la mesa del debate, y para ello han hecho propuesta el tema de la cesantía laboral. Entonces, la cesantía pues genera mucha tensión. ¿Qué es cesantía? Explícanoslo en la términos cesantía es una especie de indemnización que recibe el trabajador cuando pierde el trabajo por una decisión o culpa del empleador. Y cuando hablamos de decisión o culpa, es porque la cesantía es un derecho eventual, que no necesariamente porque se haya terminado el vínculo laboral procede y corresponde, sino que tendría que ser en base a una decisión que haya tomado el empleador de, popularmente conocemos, cancelar al trabajador sin ninguna causa, que es el desahucio, o de que el trabajador se vea precisado a poner una dimisión, a terminar la relación de trabajo, porque su empleador le estaría violando algunos de sus derechos laborales. Y eso se llama dimisión justificada. También procede cuando el empleador despide a un trabajador alegando una causa que luego se determina que no era justificada esa decisión, y entonces hablamos del despido injustificado. De tal manera que en esas tres modalidades solamente procede la cesantía laboral, y esa indemnización está contemplada actualmente en el artículo 80 del Código de Trabajo, y que se activa a partir de los 3 meses de trabajo. De 3 a 6 meses hay una partida que es de 6 días, y a partir de 6 meses a menos de un año son 13 días de cesantía. A partir de un año se hace acumulativo, y entonces la cesantía es de 21 días por cada año hasta los 5 años. A partir de los 5 años, la cesantía es acumulativa de 23 días por cada año. Y es la parte que está generando el mayor nivel de discusión, porque lo que se ha pretendido no eliminar la cesantía con la propuesta del sector empresarial, sino limitarla en lo que se llama un doble tope, que no se extienda en el tiempo de manera ilimitada en cuanto a la cantidad de años que haya que tomar en cuenta para calcular la indemnización o cesantía al trabajador al momento de la pérdida del trabajo, y que además el monto cual que fuera jamás pase del equivalente a los 10 salarios mínimos del sector
o renglón de empresas al que corresponda el trabajador, porque tenemos una clasificación de 4 tipos de empresas. Eso sería como 150,000 pesos. Estaríamos hablando de las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas y las microempresas. Y dependiendo del tipo de salario, por ejemplo, 25,116 pesos es para las empresas grandes, 23,000 y algo de pesos es para las empresas medianas, 15,500 y pico para las empresas pequeñas, y para la microempresa 14,200 y pico de pesos. Entonces, estamos hablando de 350 a 250. Correcto. Entonces, el que gana un salario correspondiente al máximo nivel, que es las grandes empresas, que es de 25,116, estaríamos hablando de 251,000 pesos los 10 salarios mínimos, que una persona que tenga, por ejemplo, 20 años ganando 50,000 pesos, estaríamos hablando de un monto hoy día casi de 1 millón de pesos de liquidación. En el caso que ocurra con una modalidad como la que se ha pretendido, pues entonces eso disminuye y jamás va a pasar de unos 251,000 pesos partiendo de los salarios actuales que tenemos. Entonces ahí está más o menos el elemento de la discusión, donde estaríamos regresando a lo que establecía más o menos el Código de 1951, que es el Código Trujillo, que es el que quedó atrás con el Código de 1992 con esta reforma, y se vio como una gran conquista del sector trabajador, que la cesantía no tuviera un límite, que no tuviera un tope como lo tenía. Era 30 días de salario por cada año en ese tiempo, por cada año, pero tenía un límite que hacía que eso no pasara de cierta cantidad en ese tiempo. Artículo 72 y siguiente del Código Trujillo en aquel momento. Entonces, la discusión, el debate está en que el sector empresarial está proponiendo un doble tope que no pase de 6 años el tiempo de antigüedad en base al cual habría que hacer el cálculo para un trabajador al momento de perder el trabajo en una de las situaciones que hemos planteado, y que en todo caso el monto total que pudiera corresponder a un trabajador no sobrepase el equivalente a los 10 salarios del mínimo correspondiente según el tipo de empresa. A propósito de ese planteamiento, licenciado, hay quienes plantean ahora del sector empresarial que si se elimina o si se controla, ¿verdad? Si se le pone tope a la cesantía, se podría mejorar los salarios de los empleados. Ahora bien, hay quienes dicen que esto de la cesantía es precisamente extendido en el tiempo y sin un tope, es precisamente por el sacrificio que hace el empleado, a la empresa, el tiempo que le dedica y todo eso, y que parte de la riqueza de la empresa son precisamente fruto del esfuerzo del empleado. Sin embargo, también la ley establece que la empresa debe compartir con sus empleados un 10% de las ganancias netas anuales. Sí. ¿No se podría eso controlar, por ejemplo, a que en el caso hipotético la cesantía sea un auxilio de un sueldo durante 6 meses? Y esto parecería chocante con los empleados, porque obviamente uno también es empleado. Sin embargo, el tema de que una persona pueda devengar, que es 1 millón de pesos, por un tema determinado de que ya la empresa no quiere o no necesita más a esa persona y tiene que despedir a 5 de la misma categoría, estamos hablando de alrededor de 5 millones de pesos. ¿No sería factible manejar esto precisamente con un tope y que la persona pueda decir, bueno, te voy a pagar un sueldo durante 6 meses y ya de ahí en adelante tú tienes que buscar otro trabajo? Sí, yo pienso que son modalidades que vale en el actual momento que vive el mundo y la economía dominicana, que vale analizarlo y ponerlo sobre la mesa y discutirlo con los diferentes sectores, porque ciertamente en aquellos tiempos donde la cesantía fue establecida de tal manera, los trabajadores tenían una situación diferente. Por ejemplo, a partir de cuando se aprobó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, se activó desde el interés del sector empresarial la necesidad de modificar o eliminar, así planteaban mucho el tema de la cesantía, porque entendían que habían una serie de derechos que ya por vía de la seguridad social se le estarían cubriendo a los trabajadores que no se cubrían antes. Por eso,
tanto el seguro familiar de salud como el seguro de riesgos laborales, así como el fondo de pensiones, quedan suplidos con la seguridad social que no eran antes. Sin embargo, la cesantía tampoco pretendía cubrir esos aspectos y se confundió durante un tiempo el tema del fondo de pensiones porque es un cúmulo que el trabajador con las cotizaciones que hace al sistema de la seguridad social va obteniendo, pero para una ocasión de su vida, cuando ya la vida productiva ya no exista, ya sea por una enfermedad o ya sea por la edad. Y en ese sentido no suple la cesantía. Por tanto, siempre tendríamos que hablar de un sistema de compensación que permita a los trabajadores mantenerse, sostenerse durante cierto tiempo al momento en que pierde el trabajo y hasta la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. En ese sentido, aplicaría poner sobre la mesa una serie de posibles modalidades. Por ejemplo, en América Latina hay 6 países que tienen una modalidad del seguro de desempleo. En el caso de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Ecuador, que tienen una modalidad de seguro de desempleo y que esto es un fondo que se va acumulando dentro del propio concepto de la seguridad social y que aporta tanto el empleador como el trabajador, así como el propio Estado, a los fines de que cuando se genere la pérdida del trabajo, independientemente de la causa, algunos países tienen algunas modalidades alrededor de eso mismo, el trabajador cuente con un fondo durante 6 meses. Exacto. Y ese fondo pues se lo van dando en forma de salario para que mientras incluso algunos lo tienen que va disminuyendo el monto, porque también con eso se incentiva a que la persona se motiva a buscar otro trabajo. Claro, pues nos quedan los 6 meses. Durante los primeros 2 meses es un monto, durante los primeros 4 meses es otro monto y los últimos 2 meses un monto más disminuido con esa finalidad. Mira un tema que se da en el país con el nivel de informalidad que tenemos en las pequeñas, medianas empresas mayormente, sobre todo en la micro. Si tuviéramos lo de los 6 meses, la gente posiblemente empiece a trabajar en muchas empresas que no cotizan y no hay forma de que la empresa donde trabajo se entere. Entonces continuarían cobrando el salario por el desempleo y estando ya laborando en una sociedad tan deshonesta. No, en ese caso, dentro de las modalidades que se plantean, cuando la persona ya ha suplido la razón de ser del seguro de desempleo, pierde el beneficio. No, pero que si no se entera la primera parte. No, es que tendría que ser un trabajo informal. Ah, eso no, pero tenemos más del 50%. El trabajo formal implica el registro en la Seguridad Social, en el Ministerio de Trabajo, y entonces eso supone, tal y como por ejemplo ocurre ahora con el Estado, que una persona, salvo escasas excepciones en el caso de la parte académica, no puede devengar del presupuesto público 2 salarios. Eso ocurriría más o menos en ese sentido. Si una persona al mes de haber salido del trabajo consigue otro trabajo, ya el seguro de desempleo no aplica para esa ocasión, pero pues hay modalidades que entonces se te acumulan y está pendiente para cuando efectivamente tú pierdas nuevamente la posibilidad de seguir laborando. Una pregunta que hace Roberto Ortega. Dice, puse el programa ahora. ¿Esto es para las empresas privadas o el sector público? No. El sector privado, porque hay que decir que en la República Dominicana tenemos 2 renglones laborales, que es el de la administración pública y cuyos trabajadores se le denominan servidores públicos, y ahí están todos los empleados, todo aquel que devenga un salario proveniente de una institución pública que es parte del presupuesto público, y el sector trabajador del sector privado que se rige por el Código de Trabajo, que es diferente. Los servidores públicos se rigen por la Ley 41-08, que es la Ley de Función Pública, y los trabajadores del sector privado por el Código de Trabajo. Esto es exclusivamente para los trabajadores del sector privado. La 4108. Sí, la de Función Pública. Bien. Mira una cosa. Yo he estado escuchando muy atinadas las explicaciones, pero ciertamente que el sector privado procura liberarse de la carga, como ellos lo llaman, de la cesantía. Y el Estado debe garantizar las conquistas
que el trabajador a través del tiempo le entrega en su esfuerzo. Muchos de ellos no visibilizados como tal, porque simplemente han cumplido ocupando un espacio y un trabajo y ganan su salario y como quiera ganan la misma cesantía. Es decir, son trabajadores precarios, malos, que van por 3 meses y quieren que lo liquiden. Son los que más se notan, pero son los mucho menos. Bueno, entonces, pero fíjate una cosa. Realmente, en esta etapa que estamos hablando, el Estado puede seguir comentando de que hay posibilidad de un acuerdo cuando ya pasó la etapa de encuentro con el sector laboral y patronal. Recuerda que la decisión al respecto la toma el Congreso de la República. Ah, bueno. Y en ese sentido el Congreso puede recibir propuestas del Poder Ejecutivo o del sistema tripartito que es el Estado, el sector trabajador y el sector empresarial, que consensuaron, y vamos a ponerlo entre comillas, consensuaron la propuesta de reforma laboral. Lo decimos entre comillas porque entonces es una nota discordante de ese consenso el hecho de que el sector empresarial, más allá de lo que fue la propuesta supuestamente consensuada que se presentó, en la mesa, entonces ahora esté saltando con un tema que genera discordia, controversia y amplía el debate con mucho más intensidad y mucho más complicaciones a la posibilidad de que se apruebe. Fíjense que nosotros estamos hablando de una posible reforma al Código de Trabajo desde hace más de 15 años. Sí. Y entonces no ha sido posible precisamente por el tema de la cesantía. Porque no ha sido posible que las intenciones del sector empresarial se plasmen modificando un derecho que fue adquirido en base a tantas luchas en el año 1992 por el sector sindical y en el acuerdo con el sector empresarial de esa ocasión, y que ahora entonces eso tenga una posible modificación en perjuicio de ese derecho que se logró, que se conquistó en esa ocasión. Sí, escúchame, Francis. Volviendo a la parte que planteabas hace un rato, que hay quienes plantean, incluso he escuchado a algunos juristas y también comunicadores a nivel nacional, estableciendo que la cesantía, que es un auxilio, ¿verdad?, del empleado, viene como a compensar los años de sacrificio y de trabajo. Eso fue, así mismo lo dijo él. Pero resulta que cada año, cada empresa está obligada a compartir el % de las ganancias. Ya ahí se cumple. No, pero en verdad, cumpliría. No se trataría de una compensación por ese sacrificio. No. Los trabajadores... Pero no es mucho, Jorge, porque vamos a suponer, claro, y aquí yo me estoy el propósito esencial es la situación del trabajador que pierde el trabajo durante ese tiempo, claro, en que en un país como este, donde hay tanta dificultad para conseguir un trabajo, por lo menos mínimamente, ni siquiera digno, pasan los trabajadores, las personas no es responsabilidad de una empresa privada. ¿Y cuánto sería lo Entonces, ideal? Ese es un componente social que tiene el Código de Trabajo. Bueno, el Código de Trabajo, obviamente. Tiene un componente social, los derechos laborales, que procuran los niveles de estabilidad y de la calidad de vida que deba tener una persona que al momento de tener un trabajo y de perderlo, debería continuar con cierta cantidad de calidad de vida hasta el momento en que consiga otro trabajo. Eso tiene esa posibilidad, tiene ese propósito, esa finalidad. No de una compensación por el sacrificio, por el tiempo, no, porque no se trata de un sacrificio. La actividad laboral es una actividad colaborativa donde hay una parte fuerte que aporta el capital, que es la empresa, y una parte débil, pero que aporta su conocimiento, su mano de obra. Para el desarrollo de esa entidad. Y entonces esa combinación hace que se desarrolle la vida laboral. Sí, pero no hay un sacrificio de una... Para concluir. Sí, pero para concluir. Mira qué pasa, Jorge, por ejemplo. Espérate. Para observarle sí, que el ingrediente que no se ha tratado en esa discusión
o en esa inquietud que tú has planteado sobre el 10%, sobre los Bonos, beneficios, Ajá. habla de los beneficios. La empresa reporta su estado financiero, sí o sí, pero cuando no se tiene ganancia, no se reparte. Y la empresa, cual sea, puede caer en una situación económica, puede ser por una situación externa, la pandemia, la que sé yo Sí. qué, y presentarse en una condición donde no hubo ganancia. Pero si no hay ganancias, no las hay. Pero, ejemplo, una persona que tenga acumulado en su cesantía y preaviso 1 millón de pesos. Cuando tú, y supón tú que estés ganando 50,000 pesos mensuales, cuando tú le das a 1 millón de pesos, entre 50,000 te da 20. O sea, estás hablando de 20 salarios. Esa persona tú le estás pagando casi 2 años de trabajo como de auxilio. Me parece demasiado. Independientemente de que yo me vea afectado con eso. Pero Esa es la pregunta que yo traigo. ¿Cuál que es la ser pregunta? justo. Que Casi 2 teniendo años. nosotros Demasiado. en esa discusión lo que establece la ley 87 de seguridad social Ujú. y la conquista que ha debido de tener una seguridad social real, porque esto es un engaño, hemos acumulado una cantidad enorme de esa cesantía en ese fondo, para decir el esfuerzo del trabajador y del empleador está en los fondos. Sí, pero eso es fondo de pensiones. Pero espérate, pero es producto de la generación de la empresa. Entonces, ¿cuál es la situación? No se ha tratado transformar la cesantía por el seguro de desempleo que debe establecer la seguridad social en la República Dominicana. Bueno, Jorge, la pregunta de Francis, por favor. Sí, Francis preguntaba si dentro de el proceso de discusión no ha surgido alguna propuesta relacionada con implementar, modificar las modalidades de lo que pudiera ser una compensación al trabajador con lo de un seguro de desempleo. ¿Qué sería eso? Uno de los temas de discusión dentro del proceso del tratamiento a la cesantía, pero realmente no ha sido eso un punto que se ha colocado sobre la mesa. El Congreso, la Comisión de Senadores que está a cargo del proceso de estudio de la propuesta, pudieran visualizar cualquiera otra modalidad que pudiera suplir satisfactoriamente el tema de la cesantía, pero ni el sector empleador ni aparentemente el sector empresarial plantean esa posibilidad. Y en este sentido, pues, cuando las partes involucradas no tienen interés en que la modalidad del tema de la cesantía sea modificada, pues es diferente o se puede descartar esa posibilidad porque parte del interés de las propias partes involucradas. Entonces, el seguro de desempleo, yo decía que en algunos países subdesarrollados como el nuestro, se ha implementado, incluso ha generado niveles de satisfacción en ambos renglones empresariales y trabajadores. Y el sistema de la seguridad social, ese viene siendo un componente de los fondos por cotización que se van dando y se le garantiza al trabajador que durante un espacio de tiempo, después que pierde el trabajo, obtenga unos ingresos que le permitan su sustento. Y ese sería el fin, el propósito de un seguro de desempleo. En la República Dominicana, eso en el momento no está siendo parte del debate, pero no se descarta de que pueda ser planteado y pueda ser puesto sobre la discusión. Mira una cosa, Eso es así. En cuanto al sistema de seguridad social, ¿qué es tu opinión respecto a los planes de retiro que poseen, no obstante, la ley establecer que es universal, todos debemos estar en un mismo régimen? Pero los diputados tienen el suyo, los senadores el suyo, y son muy jugosos. Después que tú tienes 2 periodos, ya tú eres pensionado
de por vida con el salario que tú tenías. Dígame. Con uno. Con uno. Con uno, Ah. Con uno tiene una proporción, Exacto, con dos de tiene los primeros- otra. ¿Cómo va a ser que Para con que lo uno? sepa, por Y a- eso es que tú debiste ser diputado. Y a partir de los 4 ¿Tú periodos te es imaginas? total, 100%. Sí, con un periodo. El caso, Con por un ejemplo, de aquí periodo te dan una pensión. de Gigi 70. Fernández. Ok, la creo que respuesta, porque estamos contra el tiempo. Ah, ya. ok. El sistema de la seguridad social tiene una distorsión en su aplicación porque ciertamente está contemplada la ley 87-01 para ser aplicada de manera universal a todos los empleados y trabajadores de la República Dominicana, tanto del sector público como del sector privado. Y no hace distinción en la categoría de funcionario. Habría de incluir incluso al propio presidente de la República, a todos los que devengan un salario del erario público y a todos los que obtienen un salario por la vía privada. La seguridad social no hace distinción ni excluye a nadie. Por tanto, ningún sector debería tener un sistema de seguridad social Distinto al mío. distinto a ese. Claro. Ahora, pudiera ser, porque tampoco se opone la ley, a que de manera adicional algunos contemplen planes de retiros más significativos que tengan que ver con descuento a sus propios salarios. Y eso la ley lo permite. Incluso desde el sector privado tú puedes de tu salario autorizar a que te descuenten más para tu fondo de pensiones con la finalidad de que tu pensión sea más significativa que la cotización mínima que la ley establece. Tú puedes autorizar a más. Igual lo puede hacer un renglón empresarial o Bien. un renglón del sector de la vida pública. Muchas Gracias, Gracias, Jorge. Jorge. Jorge Gracias, Peña Jorge. Mendoza, señores, ha estado con nosotros tratando este tema que es de capital importancia. Yo quiero dos cosas. Primero, decir que el Tribunal Constitucional dictó una decisión, Jorge, donde declara inconstitucional la Ley 1015 que modifica el Código Procesal Penal. Hay que hablar de ese tema, porque Sí. la verdad que es un tema de sumo interés.